Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. Propiedad intelectual por Brian Vázquez Escudero, Yosmar Rojas Hernández, Juan José Espinosa Orgaz, Jesús Celio Báez Fernández y Marco Antonio Rodríguez Alvarado. Derechos de autor. Los derechos de autor se dice que es un conjunto de normas jurídicas y principales que afinan los derechos morales y primordiales que la ley concede a los autores por el hecho de la creación de sus obras literarias, artísticas, musicales, científicas o didácticas, ya que éstas sean publicadas o sean inéditas. El INDAUTOR es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura que tiene dentro de sus funciones, según la Ley Federal del Derecho del Autor, proteger y fomentar el derecho del autor. Entre sus principales características encontramos la inscripción de obras literarias y artísticas, la inscripción de actos y convenios y contratos de los cuales se transmiten derechos patrimoniales, la asesoría de materia de derecho de autor y derechos conexos, y el otorgamiento de reservas de derechos. La legislación de derechos del autor. Se dice que esta ley del artículo 28 constitucional tiene como objeto la salvaguardia y la promoción acervo cultural de la nación y protección de los derechos del autor. Esta ley es de orden público y de interés social y de observación general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal. Conducto del Instituto Nacional de Derecho del Autor. Propiedad industrial. Es un conjunto de derechos que corresponden al autor de determinadas creaciones, que pueden tener una aplicación industrial y que se protegen como verdaderos derechos de propiedad. Existen varios tipos de derechos de propiedad industrial, cada uno de ellos con su propia legislación, que son otorgados por el mismo organismo competente. Estos son los signos distintivos que corresponden con marcas o nombres comerciales, las patentes o invenciones, los diseños industriales que se refiere al aspecto externo de un producto. Este registro no es obligatorio, pero sí es muy recomendable para poder aprovechar las ventajas que ofrece la propiedad industrial, por ejemplo, para evitar que otras personas lo copien. INPI es el único organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas y patentes. Es un organismo descentralizado y económicamente dependiente meramente de los trámites que gestiona. El registro de marca en el INPI se realiza presentando una solicitud, la cual es evaluada arduamente para descartar anomalías o invasión a derechos de terceros. Cuando es aceptada, se otorga el título de registro, el cual tiene una vigencia de 10 años. Por otra parte, el de una patente es de 20 años. Legislación de propiedad industrial. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta ley protege la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominación de origen e indicaciones geográficas. Buscan prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan una competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto a ella. Marcas. Es todo signo o medio se puede definir básicamente como un gráfico. Esta sirve para distinguir nuestra marca frente a otras que son la competencia, que están dentro del mercado, o servicios que presta otra persona o empresa. Sirve para distinguir también los productos idénticos o similares a otra. Por ejemplo, las marcas que podemos ver comúnmente es Coca-Cola y Pepsi, entre otras, que se diferencian. Los avisos comerciales. Los avisos comerciales es una frase o una oración básicamente distintiva para las marcas que los hace únicos y que los define como marcas, como por ejemplo Nike, Coca-Cola y Apple.
Denominación de origen. Según el artículo 156 de la Ley de Propiedad Industrial, es el nombre de una región geográfica del país que es el producto originario de la misma, cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico. Es decir, que cuando un producto se produce en una zona específica de un país y empieza a ser reconocido por su calidad y empieza a ser popular, se le brinda esta protección jurídica. El producto tiene que ver con los factores humanos y o naturales del lugar en el que se da. Eso pueden ser cosas como la temperatura, la altura del nivel del mar, el clima en general y ese tipo de cosas. La dominación de origen, por decreto, sino que conforme a la gente le va gustando el producto, es de mucha calidad y tiene una identidad propia, se le protege con esta denominación. Un ejemplo es que aunque sea producido en otros países o en otras regiones del mismo país, si no se es producido en las regiones donde de origen, no se le puede considerar tequila. El objetivo de la denominación de origen es proteger al producto, que no lo empiecen a hacer en cualquier lado. En México existen 18 denominaciones de origen, en las cuales resaltan cosas como bebidas alcohólicas y destilados como el tequila, mezcal, raicilla, verduras y frutas como el mango de Chiapas, la vainilla de Papantla, habanero de Yucatán, semillas y artesanías, entre otras cosas. Convenio de Berna y de París. El de Berna también se le conoce como ECBERPOLA, es un tratado internacional sobre la protección de los derechos del autor sobre obras literarias y artísticas. Se basa sobre su resguardo y tiene 3 principios básicos. El principal es la protección automática. En este no deberá estar subordinada al cumplimiento de formabilidad alguna. Tratado nacional, cada obra deberá ser nacional del contratante o bien se publicarán por primera vez. Deberán ser objeto en todos y cada uno de los estados contratantes. Por último, la independencia de la protección. La protección es independiente de la existencia en el país de origen. La protección podrá resguardarse en cuanto haya cesado el país de origen. Convenio de París. Este fue fundado en 1883 y es aplicable para toda industria. Igual se basa sobre 3 principios principales. Uno es el tratado nacional. En los estados contratantes se deberán conceder las nacionalidades de los demás estados contratantes derecho de prioridad. En este se solicita que sea toda la protección de esta obligación y podrá ser patentado por el mismo fundador. Tienen un lapso de 6 a 12 meses para decidir en qué país decidirá su protección. En las normas comunes, que es el último, el mismo fundador o creador tiene el derecho de patentar su innovación. Cuando la marca esté registrada en el país de origen, va a ser admitida para su depósito y resguardo de su originalidad. Todos los estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal. Como punto de vista, puedo decir que es importante conocer sobre los derechos del autor, ya que es una de las claves principales para que cada autor proteja sus obras y estas puedan ser defendidas de manera legal ante la ley que nos presenta, como lo vimos en el artículo de legislación. Mi punto de vista de la importancia de la propiedad industrial y el derecho de autor, yo creo que recae más en dar el reconocimiento a aquella persona que invirtió su tiempo en crear algo relacionado con esto, además de que a la larga le traerá un beneficio económico y un beneficio de que no se lo podrán plagiar. Mi punto de vista es que debemos siempre patentar o que los derechos de autor siempre son importantes por si nosotros llegamos a hacer alguna creación, no se nos llegue a plagiar. Asimismo, tengamos el uso exclusivo de este producto o si lo queremos compartir, pero se tiene que respetar los derechos del autor. Asimismo, todo lo que creamos lo tenemos que patentar. Mi punto de vista sobre estos asuntos es que es importante proteger del plagio nuestras obras y darles una identidad para que no puedan ser plagiadas, para que tengan
características únicas y para que sean de buena calidad. Desde mi punto de vista es de suma importancia conocer los derechos del autor, tanto artísticos como industriales, porque se puede fundamentar para tener una seguridad de nuestro trabajo o innovación y así evitar algún plagio o una roba de identidad.